Qué gran placer que nos acompañen de nuevo en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Hoy vamos a hablar de una mujer de armas tomar, de una figura idealista en el tiempo de las utopías. Vamos a hablar de Nini de Mora, como se firmaba, y el programa de esta ocasión se titula Así hasta yo, y contamos con la presencia de su hija Carolina Mora Chinchilla, a quien damos primero la bienvenida, de inmediato el agradecimiento y luego qué bueno reencontrarnos, Carolina. Bueno, la agradecida soy yo. Un placer estar en este programa de Páginas Vivas que rescata tanto documento, tanto personaje, tanta maravilla con la que cuenta la historia costarricense, y encantadísima por el reencuentro. Maravilloso. Justamente en las historias de papel que ustedes aprecian y que dan sentido a nuestro programa Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, pues encontramos la trayectoria de doña Nini y de su papel protagónico en la política costarricense, de cómo empezó a romper estereotipos y de cómo dejó su impronta en la historia de la Asamblea Legislativa, en la historia de la política y en general como ciudadana de nuestro país. Carolina, te queremos pedir una visión en dos direcciones. Primero, desde el punto de vista de la historiadora, cómo ubica a Nini de Mora en nuestra historia y de seguido o combinado en ambos, la hija, una de las hijas de doña Nini. ¿Cómo fue esa vida, esa vida cotidiana que se vivieron ustedes durante tanto tiempo? La vida de mi madre era dedicada fundamentalmente a la historia. Era una mujer entregadísima al estudio, enamorada de la historia costarricense, enamorada de personajes de la historia nacional, de episodios, de grandes episodios. Era capaz además de conmoverse de cuestiones tan humanas, tan básicas como el fusilamiento de Cañas, por ejemplo, que por ahí yo cuento que ella nunca perdonó que a Cañas lo fusilaran en el 60, en 1860. Era una mujer muy seria, muy rigurosa, una mujer estudiosa que yo me imagino que en el momento no era tan común, pero entregadísima al estudio. Le encantaba investigar, minuciosa a la hora de escribir. Cuando ella empezó a escribir en La Nación, en Áncora, por ahí de los años 70, era obsesiva. El título, pensaba días el título de un artículo, los datos, lo último que pudo encontrarse, libros de libros de libros, llenaba mesas así completas de libros, y además con un poder de concentración impresionante, ¿verdad? Podíamos incendiar la casa Absoluto. que no se daba ni cuenta. Era realmente, la vida nuestra era eso, esa era la cotidianidad de la Claro. casa. Y mi papá le ayudaba mucho, le pasaba a máquina, le corregía, era su corrector de estilo. Y pues en eso crecimos, y pues como uno se mete siempre en los asuntos de familia, ¿verdad? A mí me gustaba muchísimo leer. En realidad creo que a todos los cuatro no era que nos inculcaban leer, es que había libros y uno se entretenía Claro, leyendo. claro. Así que esa era la vida, y digamos, la hora de almuerzo era siempre una clase de historia. Sí, yo conocí la guerra del 48 almorzando en la Qué escuela, maravilla. desde la escuela. Justamente en el libro Así hasta yo,
al pie del prólogo del libro Así hasta yo, compilación de Carolina Mora y de la editorial Sobrado Mora, que es una editorial familiar en la que todos tienen participación. Se firma el prólogo el 24 de diciembre como un regalo familiar, pero sin duda es un regalo para todo nuestro país, para los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque doña Nini no se nos puede olvidar, y menos con los vientos que corren, en el sentido de que se requiere siempre gente así, que marcara hitos, que fuera adelante. Hay una caricatura que mostramos en la edición de este programa de Hugo Díaz, el legendario dibujante, caricaturista Hugo Díaz Jiménez, donde doña Nini literalmente les pega una fajeada a sus colegas diputados en la Asamblea Legislativa. O sea que ella tenía toda esa fuerza y toda esa energía. Y el título Así hasta yo, que así se va a llamar este programa también, es muy interesante como ella es un artículo que marca una época en el sentido de que da a entender que siempre en defensa del pueblo, de la gente, porque criticaba una serie de medidas que era muy fácil dictarlas y claro, así hasta yo. Así hasta yo gobierno. Así hasta yo gobierno. Pero, y claro, entonces conocíamos a doña Nini así a través de la radio y la televisión y fundamentalmente de las páginas de los periódicos y a través de sus artículos en Página 15, de su columna Patria y de sus artículos también en Áncora, en su vena literaria, creativa. Pero en su vida, digamos, es muy interesante que fue novia de una muchacha del Ceño, novia de un liceísta, aunque se conocieron y se casaron tiempo después, Sí. pero don Manuel Antonio Mora y doña Nini se conocieron, Manuel Antonio en el Liceo de Costa Rica, Nini en el Colegio de Señoritas, que en otros tiempos era aquello una, toda una cultura, el tema de los estudiantes de uno y otro, Rondando el colegio. rondando tu esquina. Exacto. Pero bueno, entonces, desde esa perspectiva, también la formación de doña Nini por parte de don Vladislao Gámez Solano en su natal Esparta antes, Esparza ahora, y luego toda esta generación que la formó como don José Fabio Garnier, don Jorge Bolio, Carlos Monge Alfaro, don Rafael Obregón Loría, en fin, todas esas figuras de nuestra historia. ¿Qué puedes ampliarnos, además del libro Así hasta yo, en la parte política y también en la parte literaria? Durante la formación de mamá como estudiante y profesional posteriormente, siempre tocó con personas muy honestas, muy cabales, y eso lo admiraba muchísimo. Eran gente llena de ideales y de buenas intenciones. Y siempre recuerdo que ella era de principios y inquebrantable. O sea, ella Sí. se podía quebrar, pero doblar jamás. Agachar la cabeza, no. Primero recibía la paliza. Entonces, su vida política posteriormente es reflejo de eso. Pero curiosamente la parte más larga de la vida de ella fue la vida como profesora. Claro, ella docente. sale de la universidad muy joven como profesora de Estado y se dedica a trabajar en colegios primero. Hasta el 57, 1957, es que trabaja con la Universidad de Costa Rica, la llama don José Joaquín Trejos. Contaba que había ido como
parte de estos comités que se hacían de profesores para exámenes orales, que eran así los exámenes de la universidad. Así es. Y don José Joaquín acababa era, me parece, parte del, como secretario de la universidad y estaba... De lo que ahora sería, digamos, el Consejo Universitario. Exacto. Entonces él dice que, ¿por qué no la invitan a participar? Y bueno, en la universidad ya se quedó, fue feliz ahí su vida entera como docente. Esa era su vida, esa era su realización. Al final, digamos, unos 5 años antes de pensionarse, recuerdo que decía, ay, es que qué bonito que es esto, yo ahora solo cojo la cartera y voy a dar clases, porque no tenía ni que hacer mucha preparación. Llevaba el programa y se soltaba a hablar, ¿verdad? Y luego como política, sí, repito, se destaca por los principios, y principios además políticos muy claros. Así ¿verdad? En sus escritos, en la opinión, en sus escritos de opinión era tajante, ¿verdad? Sin duda, aún dentro de su misma agrupación política, es decir, muy cuestionadora. Estamos con Carolina Mora Chinchilla en el programa Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, y nuestro capítulo de hoy se titula Así hasta yo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Estamos conversando con Carolina Mora Chinchilla en torno a la figura, a la participación política, a la vida de su madre, Nini Chinchilla de Mora, Nini de Mora como ella se firmaba. Y en la primera parte del programa hablamos de su beligerancia política, queda mucho todavía que conversar, pero también me llama la atención acerca de los gustos sencillos de doña Nini en sus tiempos familiares, como una taza de café compartida, el queso de bola, de aquel queso holandés que se compraba en la Feria de las Flores. Vos no te acordás, pero yo sí, claro. Porque se hacía aquí al lado en el Parque Nacional y también en el Parque Morazán. Se conmovía ante un atardecer. Esa vivencia era realmente de una mujer auténticamente costarricense. Sí, era enamorada de las plantas, le encantaba sembrar, cultivaba rosas, tenía un rosal precioso y era muy divertida, pues se ponía un sombrerillo de paja y salía con el machete y podía pasar una mañana entera, así como con los libros, con las matas podía pasar una mañana entera cuclillada, que después no podía ni levantarse, horas Claro. cuidando que no tuvieran hojitas quemadas, que estuviera todo limpio, abonando. Era además de conversar, le gustaba mucho conversar. Sí. Normalmente la buscaban y lo que hacía era dar lecciones en las mesas de café, pero tenía muy buen sentido del humor y era muy chistosa y de un carácter aparentemente muy firme, pero mamá era muy, muy dulce, era dulce, era tranquila, enfática en sus creencias y en sus posiciones,
pero era afable, de un Sí, carácter mucho más llevadero, por decirlo, llevadero. como decíamos Sí, antes. exacto. También era mandona, sobre todo era manipuladora. Claro. Y siempre decía mi papá que mi mamá era hija única de mi abuelita, Ujú. entonces que era muy chineada. De Entonces, por veras. eso a ella siempre había que chinear. Y fue chineada hasta el último día de su vida, chineadísima. Y papá la chineaba muchísimo, él la Claro. quería mucho. Entonces, ya pensionados, iban mucho a Playas del Coco, ahí tenía una cabinita muy, muy sencilla y no perdonaba El el atardecer. atardecer. Sí, Entonces, ahí iba qué con maravilla. una esterita y se sentaba hasta que se ocultaba el sol y ya se devolvía. Ese era su viaje a la playa, era ir a ver los atardeceres. Claro, a todos nos siguen conmoviendo, por supuesto, los atardeceres, pero es que don Manuel Antonio y doña Nini como pareja, como cabeza de un hogar con los hijos Ana Lupita, Carolina, Georgina y Rafael María el mayor, éramos porque yo viví esa época, eh, éramos gente un poco más, digamos, de menos complicada en cuanto a que la vida cotidiana en Costa Rica era quizás más apacible, no exenta de desafíos y de problemas, pero era otra Costa Rica. Sin lugar a dudas, era bueno, era un país menos tránsito, menos gente, menos... eh, mis papás no eran ostentosos, no, era una vida como muy, muy sencilla, cada quien en su trabajo, a la escuela cuando era escuela, al colegio cuando era colegio, y la rutina era muy respetada, ¿verdad? Era de almuerzo, de la noche hasta medio comer algo y a la mañana siguiente empezaba otra vez la cuestión. Mi mamá además cocinaba en la casa, ella era la encargada de la cocina, lo hacía bastante bien, tenía buena cuchara y entonces los grandes gustos o lujos era ir a la playa alguna vez en el verano, El paseo o anual, el paseo anual, sí, exacto, con sí, toda la tropa, sí. ¿verdad? Y Y, todos los, y todos los todos chunches, los, porque era una semana en donde había que así es. cocinar las 3 veces al día. Yo Sí, no sé sí, cómo qué no. paseo será eso, Sí, pero, era eh, aquellos paseos a Punta Arenas, exacto, a San Isidro de Punta a Arenas. mí me tocaba ya Guanacaste, porque Ah, mi caramba, papá era claro, porque estoy en Playa del de Coco. Tilarán y entonces ya había carretera a Guanacaste, aquellos viajes de 8 horas hasta Playas del Coco que Cómo no. llegaba uno como loco, pero igual era muy, muy divertido. Pero sí, era una vida sencillísima, sencillísima sobre todo nosotros que vivíamos en Escazú, me acuerdo que eh, a mí me llevaban a la escuela y media hora ya estaba uno en las clases, ¿verdad? Sin ningún problema. Sí, claro. Y pues así era la vida. Una de las virtudes del libro, así hasta yo en la parte de la beligerancia política, es la palpitante actualidad, que muchos de los textos escritos en aquellos años se leen y son como de la situación actual. Me gustaría, Carolina, leer el primer párrafo de Así hasta yo, justamente, porque uno lo lee, si quieres lo lees o lo leo yo como te parezca, para que demostrar cómo de verdad tienen una palpitante actualidad. Así hasta yo. Nada tengo en contra de las ciencias económicas, ni de los economistas como personas, pero considero inaceptables para el pueblo las medidas que proponen para atacar los males que nos aquejan. Si los millones de la deuda de Recope, que son una bofetada para la ciudadanía,
el faltante de la Caja del Seguro Social, del ICE, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, se van a solventar con subir más el precio de los combustibles, las cuotas de la caja, la electricidad, los teléfonos y el agua, así hasta yo soluciono los problemas deficitarios del sector público. Es asombroso. Si saliera publicado ese artículo cualquier día de estos en la página 15 de La Nación, donde doña Nini escribía, nadie se sorprende, porque es plantear un tema de palpitante actualidad. Es impresionante ese pulso, esa visión certera de la realidad de Costa Rica. Veo que tenés otras cosas señaladas por ahí. Sí. Si querés, nos encantaría. Bueno, este libro se divide en 3 partes. Uh-huh. Una es la crítica política, la otra es la de historia, que es la más amplia, y los personajes. En historia, que es parte de lo que tengo aquí señalado, habla de el encuentro de culturas, de la Primera Guerra Civil en Costa Rica, que por cierto se celebran ahora, se conmemoran, no se celebran, sí. 200 años de esta Primera Guerra. Justamente. ¿Por qué Moracia? ¿Por qué Liberia? Porque Liberia se llamó Moracia en primer lugar y luego le cambian el nombre. Moracia era por Mora, ¿verdad? Por Juanito Mora. Después del Colegio Superior de Señoritas, del cual siempre estuvo orgullosísima, trabajó además muchísimos años, hay generaciones completas de muchachas que fueron alumnas de ella, del 7 de noviembre del 89, de Ricardo Jiménez, Mauro Fernández, que nunca le perdonó que cerró la universidad. Cierto. La mujer y los derechos políticos, y luego los personajes, que esa es una parte muy, muy bonita. Habla de Francisco Antonio Sea, un personaje del sur de América, que viaja, es un hombre interesantísimo, del que se conoce muy poco. Acompañó inclusive a Humboldt en algunas de las expediciones. Habla de Castro Madrid, habla ya se me olvidó, Florencio del Castillo. Florencio del Castillo, por supuesto. Sí, personajes emblemáticos. Y luego más, digamos, más cercanos a ellos, a ella, perdón, el general Bolio, Carlos Monge y Billo Celedón. Y Billo Celedón, claro, que la llevó a casar. Sí, él la entrega. No? Es que sí, mi mamá no, bueno, claro que tenía papá, pero sí. El papá de ella estaba casado con otra señora, entonces Billo la entrega el día de la boda. Y yo cuento ahí en algún momento que le decía, muchacha, que si no te casas pronto, no te voy a poder entregar. Y de verdad, se murió poco después, 6 meses después de que ellos se habían casado. Se casan, es muy simbólico porque mis papás se casaron después de la guerra civil, ¿verdad? En donde papá había participado. Sí, y entonces siempre estuvo muy, muy ligada a la familia de don Billo, doña Estercita, que yo la recuerdo muy bien, a Ligia, nieta de don Billo, porque una de las hijas, Marta, una de las hijas de Billo Celedón, era casada con el papá de una de sus mejores amigas de Esparza. Claro. Entonces, qué maravilla. Pues, se nos queda muchísimo que comentar. ¿Cómo puede hacer el público interesado en leer el libro Así hasta yo? El libro Así hasta yo es una publicación gratuita, está en Apple Books. Apple Books. En Apple Books, y ahí lo pueden encontrar.
Y además, yo lo tengo en PDF, me pueden escribir al correo carolina.mora@ucr.ac.cr y con mucho gusto se los puedo enviar. Ha sido una conversación de ayer, hoy y siempre con Carolina Mora Chinchilla sobre la vida de una mujer legendaria de nuestro país, la inolvidable Nini de Mora. Gracias, Carolina. Muchas gracias a ustedes por permitirme hablar de la familia, que siempre es algo muy bonito, y sobre todo hablar bien. Así es. Y además, todos somos familia cuando se trata de destacar los valores de nuestra identidad costarricense. Gracias, les esperamos en la próxima edición de Páginas Vivas desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Conversaciones de hoy, ayer y siempre.